Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de la mesa de análisis de la revista digital Plan B, el Estado de la Nación. Les saluda Juan Carlos Calderón, quien junto con Fermín Vaca llevamos adelante este espacio de nuestro proyecto periodístico. Gracias por estar con nosotros, son las 18:03. Este lunes 6 de febrero, estamos a inicios del mes, del tercer mes del año. Qué rápido que pasa el año, ¿no? Realmente cada vez se nos parece el tiempo más corto, pero de alguna manera estamos aquí siempre al pie del cañón. Gracias por acompañarnos. Transmitimos en vivo, en directo y simultáneamente a través de nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter, en las redes sociales, por supuesto, de Plan B y de Radio Sucesos 101.7. Estamos esta tarde para conversar y profundizar algunos temas que son muy pertinentes respecto a la seguridad social de la Policía Nacional con su director del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el señor coronel de Estado Mayor Renato González Peñarrea. Gracias por estar con nosotros, coronel. En realidad, el ISPOL sigue dando muchas noticias y esperamos que sean buenas en el camino. Pero primero queremos hablar sobre el tema de la reforma a la propuesta de la nueva ley o reformas de la ley de seguridad social. ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Por qué es necesaria una nueva ley? ¿Y cuáles son los puntos que en realidad diferencian de la ley anterior con la actual? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Esto nace de una sentencia de la Corte Constitucional en marzo del 2021, cuando al declarar inconstitucionales ciertos artículos de la mal denominada Ley de Fortalecimiento del Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional, que le emitió el gobierno antepasado allá por el 2016, sin contar inclusive con estudios técnicos actuariales, disponía entonces la Corte Constitucional de que el Consejo Directivo del ISPOL presente una propuesta de nueva ley basada en estudios técnicos actuariales y le da un plazo de 1 año a la Asamblea Nacional para que lo pueda procesar. Esta propuesta de ley que nosotros la hemos entregado el 26 de enero en el seno de la Asamblea Nacional, lo que busca es solucionar una serie de problemas estructurales que tiene el sistema de seguridad social de la Policía Nacional y que se arrastran desde hace varios años atrás, pero que lastimosamente no han sido atendidos. Uno de ellos, y fundamental, es el resultado de el análisis de los estudios actuariales. En este estudio, que tiene fecha de corte 31 de diciembre del 2020, se pudo apreciar que 4 seguros tendrían un superávit al año 2070, que eso es lo saludable. Entonces, las cosas que están bien, no hay para qué toparlas. Pero lastimosamente hay 2 seguros, y entre ellos el más preocupante es el de retiro, invalidez y muerte, el RIN, del cual provienen las pensiones y que tiene como último año de reserva positiva el 2044. ¿Qué implica eso? Que si no se corrige hoy estas medidas, que inclusive deberían haber sido aplicadas 18 años atrás, el problema es que el 2044 se acaba el fondo de pensiones del ISPOL. Eso es algo impresentable. ¿Por qué se acaba un fondo? ¿Por qué llega a acabarse un fondo de pensiones? Un estudio actuarial hay que comprenderle que es un análisis de la institución en el día, pero proyectado hacia el futuro. Este estudio tiene una proyección de 50 años hasta el 2070. ¿Qué nos dice el estudio actuarial? Compara ingresos versus egresos. Entonces, ¿cuánto está recibiendo el sistema y cuál es el flujo de pago de prestaciones? En virtud de ello, se hacen varias recomendaciones, 2 fundamentales. Una es que se mueva el límite del retiro voluntario de 20 a 25 años. Es decir, que un policía que en la actualidad puede retirarse a los 21, a los 22 años, cosa que no es aconsejable y más adelante lo explicaré, pase a un retiro voluntario a partir de los 25 años. Esa es la primera medida. Y la otra medida que nos recomiendan los estudios actuariales es que la pensión no se la calcule ya con el último sueldo o remuneración mensual unificada, sino con un promedio de las últimas 48 aportaciones, pero aplicado de manera progresiva. ¿A qué me refiero de manera progresiva? Que supongamos que en el año 2025 se emite la ley, ya como vigente. Bueno, ese primer año será el promedio de las últimas 12, el siguiente año el promedio de las últimas 24, hasta llegar en 4 años al promedio de las últimas 48. Muchos nos dirán, Juan Carlos, pero ¿por qué es necesario estas reformas? Porque en un sistema de seguridad social saludable, uno debería aportar el doble del tiempo y recibir la mitad de ese lapso en beneficios. Por darle una cifra, uno podría aportar o debería aportar 40 años y recibir 20 o 21 años de pensión. En el caso del ISPOL, el problema es que el promedio es de 26 años de aportaciones y el promedio de beneficios es 40 años. Eso es algo insostenible.
esto es porque sale mucha gente, cumple los 20 años y se va. Lastimosamente no se comprende lo que es un régimen especial. O sea, nunca podemos comparar el régimen de seguridad social general del IES con un régimen de seguridad especial como el de la policía. La carga laboral que tiene un policía en 20 años de servicio es muy similar a una carga laboral de un empleado civil en 30 años, para partir. Pero sin embargo, los sistemas de seguridad social se miden por aportaciones. La expectativa de vida en el país, según datos del INE, de 1980 al 2020 se incrementó para hombres de 61 años a 73 años. Un crecimiento de casi a 2 años cronológicos, un incremento de 1 año de expectativa de vida. Ese es un factor. Pero el otro factor que nosotros en el ISPOL tenemos es el problema que les acabé de manifestar. El promedio es de 26 años de aportación, pero el promedio de beneficio es de 40 años. Muchos dirán, pero no hagamos más adelante esas medidas. Bueno, la cosa es tan sencilla. Eso es irresponsable, es populista, es dejar el status quo, pero la consecuencia es que en el 2044 no tendríamos recursos para las pensiones. Un panorama muy similar al del IES. La diferencia es que nosotros en el ISPOL hemos preferido ser muy transparentes, los estudios actuariales están disponibles en la página web, la propuesta de ley también está disponible en la página web. Coronel, este momento se retiran hasta los 20 años, ¿no es cierto? Pueden retirarse. Voluntariamente pueden a partir de los 20 años. Y de ahí se retiran con 33. Cuando se retiran los 20 años? ¿Qué es lo que se recibe? El sueldo último se lo multiplica por el factor de cálculo, que es un límite de techo de pensión, que es del 0.85%. Y ese techo de pensión se lo vuelve a multiplicar por 0.70 si uno sale con 20 años. Y cada año va incrementándose en un 3%. Por eso es que yo he recomendado varias veces, miren, no se retiren con 20, 21 años, porque las pensiones son muy bajas. Poniendo en morocho, si es que se retira con $1,000. Ajá. Por 0.85, 850. Yo lo tengo más claro. En el caso de los clases o policías o de los técnicos operativos, el que puede retirarse es un sargento primero, que gana $1,500. Al multiplicarle por 0.85 nos da $1,275. Pero como se va con 20 años, tenemos que volverle a multiplicar por 0.70. ¿Qué implica eso? Una pensión de $892, muy baja. La mitad de lo que... Exacto, de lo que ganaba en servicio activo. Ahora, muchas personas se dejan llevar por el rumor, por el chisme, que no, retírate, ya afuera te va a ir bien, vas a ponerte un negocio. En primer lugar, no somos emprendedores, no somos empresarios. Los policías somos policías. ¿Qué les aconsejamos nosotros? Miren, retírense con unos 27, 28 años de servicio y ojalá con 30. ¿Cuál es la diferencia, Juan Carlos? Un sargento primero pues saldría con una pensión de $892, comparado con un suboficial primero que se va con 30 años y meses, es de $822 a $2,060. Hay una diferencia sustancial. Pero además nosotros les hemos aconsejado a nuestro personal, uno, para salir de la Policía Nacional, y yo creo que en toda profesión deberíamos hacernos las mismas preguntas, debemos cumplir 2 requisitos básicos: tener pagada nuestra casa y haber educado a nuestros hijos, para que la pensión sea para la manutención de la pareja, ¿no? El esposo y la esposa, y vayan a disfrutar sus años mozos. Y además dicen para comprar medicinas. ¿Cómo está? Algunos. Hay una propaganda que oía en el IES sobre eso, o algún especialista decía, claro, te terminas retirando ya cuando pasaban los 30 años de servicio, porque finalmente... relativamente joven, se sale relativamente Hay un joven. problema mundial, no solamente en el Ecuador, la creación de la expectativa, el aumento de la expectativa de vida. Nosotros veíamos una conferencia que daba el Banco Interamericano de Desarrollo, de que en ciertos países de Europa ya ni siquiera se busca el promedio de los 5, de los 10 o de los 15 mejores años, sino de todos los años de aportación, y se está analizando una variante que suena descabellada, ¿no? El permitir que los adultos mayores regresen a constituirse en población económicamente activa, porque el peor de los problemas es la cesantía. Una persona que está constantemente en actividad, y en los policías nos pasa frecuentemente, mientras está en servicio activo está sano. Pasa a retiro y le empiezan a aparecer todas las enfermedades, por el ritmo que el cuerpo está acostumbrado, ¿no? Hasta el metabolismo. Por eso es que nosotros siempre hemos insistido. Nos dirán, pero es que 25 años de servicio en la policía es mucho. Sí, es mucho, pero hay gente que sale con 36 años. Así que es plenamente alcanzable, pero además, sobre todo, es una decisión que debe ser responsable con la familia. Si cuando uno muchachito entra a la policía en expectativa y hablaba con el tío, hablaba con el primo, hablaba con todo el mundo de cómo le aconseja el ingresar a la policía, la salida tiene que ser mucho más ordenada todavía. Ahora, este es un tema que podría causar cierta polémica al interior de la policía, como causa en todo tipo de servidores para el Seguro Social.
¿Cuáles son los problemas que ustedes han detectado o que tienen dudas los miembros de la policía? Me refiero, por ejemplo, al aumento de 20 a 25 años. Yo creo que ha generado algún problema. El otro es saber si es que se va a retirar con el último salario o sale con un promedio de los 5 mejores salarios, como es la seguridad social normal, digámoslo así, o la civil. ¿Cómo están viendo eso? Nosotros hemos identificado que hay un problema o causa raíz, que es la desinformación y la manipulación. Y eso nosotros tenemos inclusive la claridad de dónde proviene, de quiénes nos atracaron. Entonces, se entregó la propuesta de ley y al otro día inmediatamente comenzó una campaña de desinformación, de manipulación, que claro, lastimosamente se ve producida y se ve además aumentada porque las personas no van a la fuente. Por eso es que nosotros insistimos que se descarguen la propuesta de ley que está en la página web, pero yo tengo aquí señalados algunos aspectos positivos. Por ejemplo, define al acto de servicio desde el momento en que el policía sale de su casa, va a trabajar y regresa a la casa. En este momento eso está definido únicamente en un reglamento. Ahora lo proponemos que suba a nivel de ley orgánica. ¿Qué significa? Mayor protección para el policía, porque va a estar cubierto desde el momento mismo que pisa la calle al salir de su domicilio hasta que regresa. ¿Qué más preveemos? Que el policía... Perdona, vamos por partes. Esto no está ocurriendo ahora. ¿Esto causa alguna serie de problemas? Son beneficios diferenciados. Cuando uno fallece en actos de servicio, por ejemplo, tiene acceso a un seguro de vida de $52,000. En este momento, la normativa que nos está dando eso es el reglamento de disciplina. Pero los abogados comprenden que en la pirámide de Kelsen, un reglamento es de inferior jerarquía de lo que ahora proponemos que es una ley. Pero eso es un solo punto. El otro punto, el atraco. El atraco pasó por un gobierno corporativo sumamente débil. Se ha visto la necesidad de crear un comité de fiscalización y también un departamento verdadero de auditoría interna. Nosotros tenemos la auditoría, pero que pertenece a la Contraloría General del Estado. Además, se crea la figura del subdirector general. ¿Para qué? Para que el director general salga del Comité de Administración Integral de Riesgos. Ya lo sacamos de la Comisión de Inversiones, porque el desfalco se dio en virtud de que el director general era un amo y señor. Participaba en la Comisión de Inversiones, en el Comité de Riesgos, director general y secretario del Consejo Directivo. Ahora es todavía Consejo Directivo como vocal, director general y vocal en el en el Comité de Administración Integral de Riesgos. Queremos sacarlo de ahí y que esa vacante la ocupe el subdirector general. Pero ¿qué más preveemos? Que el momento en que salga la ley publicada, y yo creo que si son rápidos en la Asamblea les llevará por lo menos hasta el 2025. En ese momento... Si es que no sale la Asamblea antes. Ese es otro problema también, porque son todas las variables que este sistema presenta, ¿no? Claro. El factor político. Pero supongamos que el 2025 se aprueba la ley. En ese momento, quienes ya tengan 20 años de servicio pueden irse en el momento que estimen pertinente. Aunque reitero el consejo, no lo hagan demasiado temprano porque la pensión es muy baja. ¿La gente se está yendo? Sí, lo que pasa es que siempre ha habido gente que cumple 20 años y se va. Ya. Yo tengo un compañero que se fue de mayor y ahora está arrepentido y ahora lo que anda buscando es en qué municipio puede enrolarse en el Departamento de Seguridad. Ya. Por eso es que de esas experiencias hay que aprender. El necio aprende en cuerpo ajeno. Entonces nosotros lo que hacemos es transmitir nuestro consejo. Finalmente yo quedo con mi conciencia tranquila cuando doy el consejo. Si lo aceptan o no lo aceptan es responsabilidad de cada quien. ¿Usted cree que la gente se va porque oyen cantos de sirena? Porque sienten que hay maltrato en la policía. ¿Cuáles son las razones de salida por lo general? Hay varias, depende de las condiciones personales, pero las dos fundamentales precisamente es esta sobrecarga laboral que existe en la Policía Nacional, sobre todo en el eje preventivo, y también los cantos de sirena. ¿A qué me refiero? Muchos creen que el capital que reciben de la cesantía, que es una cantidad de dinero, es un botín que les va a alcanzar para todo. Lastimosamente, cuando salen, le hacen plata de bolsillo y en pocos años lo que terminan es pidiendo préstamos y empiezan en un ciclo de endeudamiento terrible. Cuando sale a los Depende 20. igual del grado, pero por ejemplo con 20 años de servicio un sargento primero debe estar bordeando los $70,000, que inicialmente parece mucho, pero en estos momentos no lo es así. Además que eso debería ser bien administrado. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Reciben los $70,000 y van a una póliza de acumulación y piensan que de eso van a vivir. Es más, cometen un riesgo gravísimo. Ponerlo en una sola institución financiera, cosas que yo digo, mañana Dios no quiera, quiebra esa institución financiera y se quedan agarrados la tarjeta, ¿no? Pero el problema es que encima, como saben que ahí tienen ese capital que les da un interés mensual, lo empiezan a seguir sacando y se disminuye.
Y luego algunos que se creen empresarios sin la formación debida, porque esa es una de las falencias institucionales también. Nos preocupamos de la selección, de la capacitación, del entrenamiento, de la evaluación, pero yo creo que a nivel país en general nunca nos preocupamos de un proceso importante en talento humano, la desvinculación. No le preparamos a esa persona que va a salir de la etapa productiva a la etapa cesante y para que sea una salida ordenada. Entonces todo eso contribuye a que lastimosamente muchos de nuestros compañeros luego estén desesperados y entren en un círculo vicioso de endeudamiento. ¿Un sargento primero qué edad tiene? Depende, pues, por ejemplo, si entró a los 22 años, y aquí está graficado, si entró, por ejemplo, a la policía con 20 años, hizo el curso de 2 años, salió de 22 graduado, y con 20 años se retira, tiene 42 años, está en la flor de su juventud. Se dejan llevar a veces por la expectativa que dicen, es que yo estoy perdiendo el tiempo porque afuera este negocio me va a ir de la mejor manera. Yo me llevo por lo seguro, o sea, zapatero a tu zapato. Ahora, si tiene un negocio en marcha, pero ya en marcha, no algo que recién va a experimentar, y si es así, bienvenida sea la salida. Estamos con el coronel Renato González Peñarrera, director general del ISPOL, el Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional. No se vayan, ya volvemos. Enseguida regresamos con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, los hechos en caliente. 18 horas, 19 minutos. Todos los días tenemos motivos para celebrar y hay un solo lugar donde el sabor y las experiencias se viven al máximo. En Noé Sushi Bar. Ven y disfruta de un ambiente seguro y único en nuestros locales ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca. O pide a domicilio a través de nuestros canales de atención 1-800-NOE-NOE al 02-22-10-800, a través de nuestra web www.noesushibar.com o mediante nuestra app Noé Sushi. Si te molesta porque es lunes y el tráfico te abruma, te vuelves un idiota e insultas cual patriota. Peleas en la casa porque metes la pata. Lo que pasa es que estás durmiendo mal y sacas malas notas y piensas palabrotas y quieres el divorcio, no solo de tu esposo, botar todo a la mierda y dejar de comer. Lo que pasa es que estás durmiendo mal, estás durmiendo mal, 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 mal. Estás durmiendo muy, muy mal. Descubre la tecnología que está cambiando el descanso. Por tu salud, colchones cero estrés, by Colineal. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. 18 horas 21 minutos, ya estamos de vuelta. Esta es la mesa de análisis de la revista digital Plan B. Estamos o transmitimos de forma directa y simultáneamente en YouTube, Facebook y Twitter, en nuestras redes sociales @revista Plan B, así como Radio Sucesos, el 101.7. Estamos con el coronel Renato González Peñarrera. ¿Por qué es importante esta conversación, coronel? Y con eso quería compartir con todos ustedes. Porque el tema del bienestar del policía redunda directamente en su servicio. Me parece que es fundamental esto, y de esto tiene que ver muchísimo las perspectivas de su seguridad social, de cómo se siente bien en la institución. Entonces le hacía una pregunta a usted: ¿por qué la gente tiende a irse en general y tenemos esa sensación, o más bien esa constatación, de que el régimen de trabajo es muy fuerte, es bastante fuerte? ¿Cómo trabaja un policía nacional en estas circunstancias? Hay que diferenciar al policía del eje preventivo, que yo considero es el más sacrificado. En las UPCs y en las VCs, este personal trabaja en los turnos de 8 horas. ¿A qué implica? Que un policía, por ejemplo, está en servicio de 7 de la mañana a 15 horas. Descansa de 15 horas a 22 horas, que es un semidescanso nada más, y hace la amanecida de 22 a 07 horas. Nuevamente, supuestamente descansa, porque si en ese interín le surge un procedimiento ya no descansa, ¿no?
y descansa de 7 de la mañana a 15 horas y a las 15 horas nuevamente vuelve a este turno hasta las 10 de la noche. Y así se maneja 9 días seguidos para salir 3 días franco. Entonces es un ritmo bastante fuerte, bastante agotador, que nosotros estamos conscientes, pero que la solución no la puede dar el ISPOL, porque el ISPOL es seguridad social. El ISPOL lo que ha hecho es cumplir con la disposición de presentar por parte del Consejo Directivo esta propuesta de ley. Sin embargo, yo soy muy optimista de que, aprovechando este ingreso que se ha publicitado de 30,000 policías, sea el momento oportuno de que al interior de las filas policiales se pueda conformar lo que se denomina la cuarta compañía. No es algo que me corresponda a mí el decidirlo, ni tampoco está en nuestras competencias, pero yo estoy seguro de la sensibilidad del mando institucional, que están muy proactivos en ese camino, y aspiraría que se analice ya la posibilidad cierta de crear esta cuarta compañía. ¿Qué es la cuarta compañía? La cuarta compañía es tener un cuarto grupo de trabajo a efectos de que en el día... En este momento hay 3. De que en el día este eje preventivo, que debe bordear casi los 15,000 policías, se vean incrementados en unos 6,000 policías paulatinamente, ¿no? Priorizando, por ejemplo, las provincias que tienen mayor complejidad en este momento. Y esa cuarta compañía lo que permite es oxigenar los horarios, porque ya al tener los 3 grupos trabajando, cada grupo haría un turno y el otro grupo está descansando. Es muy productivo, la verdad. ¿Son 51,000 policías en este momento? Sí, en este momento somos 51,000 policías y además está la expectativa de que en los próximos años ingresen 10,000 policías por año para llegar a ser 81,000 policías. Ahora, con los 51,000 actuales, usted dice que el eje preventivo más o menos son 15,000, el resto son de otros ejes. Claro. ¿No tienen el mismo problema del régimen? No necesariamente, porque los otros policías se encuentran, por ejemplo, en los ejes investigativos, en el eje de inteligencia, en la parte administrativa. Todo policía realiza un esfuerzo inusitado, porque por ejemplo los policías están en la parte administrativa, los fines de semana refuerzan los operativos. Es más, cuando existen estas alteraciones del orden público, las oficinas quedan con el mínimo disponible y el personal se traslada a esos eventos. Entonces, por eso es que, claro, la profesión policial es la de mayor riesgo en este país. Mire que el año anterior, Juan Carlos, fallecieron 75 policías en actos de servicio. Preguntémonos en el conflicto internacional del CENEPA, ¿cuántos fallecieron? Pero nosotros aportamos cada año con 75 fallecidos promedio en actos del servicio. ¿Qué significa fallecer en actos de servicio? ¿Qué tipo de fallecimientos tiene? El fallecimiento en actos de servicio implica que ese policía estaba en su patrullaje o recibió un atentado o sufrió un accidente mientras estaba trabajando. Son verdaderos héroes de la patria. Ahora, este tema tiene que ver, usted mencionaba ya, señor coronel, con el problema de las pensiones, ¿no es cierto? Esto tiene que solucionarse con el aumento, decía, de los años para retiro, o sea, no sean 20 sino 25. ¿Qué más hay ahí para solucionar el tema de las dos medidas que manifesté? El mover el límite inferior del retiro voluntario de 20 a 25 años, y también que el promedio de las últimas 48 aportaciones sea la que marca la pensión. Claro, me dirán algunos, pero esa es una afectación. Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional lo reconoce claramente y dice que el Consejo Directivo presente una propuesta de ley basada en estudios actuariales y que cause la menor afectación posible. Pero esto es perder el dedo y no la mano. Si no hacemos esta medida en este momento, puede implicar en el futuro que una medida mucho más drástica. ¿A qué me refiero? Nosotros en esta oportunidad solamente estamos proponiendo que se mueva de 20 a 25 años el límite voluntario para el retiro, pero el cálculo de la pensión se mantiene de 20 a 30 años. Si no hacemos las medidas como corresponde ahora y que ya llevamos 18 años de atraso, tranquilamente en el futuro, cuando nosotros ya no estemos en gestión, se va a tener que proponer que los dos límites, tanto el del cálculo de la pensión como el del retiro voluntario, se muevan a 25 años. Y ya no va a ser de 25 a 30, sino de 25 a 35 años. Por eso es que hemos considerado estas las medidas más beneficiosas, se puede decir, dentro de la afectación, ¿no? En el tema de los salarios le van a decir, ojo, derechos adquiridos. Sí, pero nosotros también cuando ingresamos a la institución se requería de 12 años para la cesantía y de 15 años para el ISPOL. Luego se reformó la ley y se subió a 15 y 20, y en la actualidad está rigiendo 20 y 20. Además, lo que a veces no se comprende es que uno tiene el derecho cuando deposita las 240 aportaciones. Mientras tanto, lo que tiene es una expectativa de derecho. Pero además esto se va a resolver en la Asamblea. Es un documento, es una propuesta
propuesta que puede ser perfectible. Lo que sí yo aprovecho sus micrófonos, Juan Carlos, para hacer un llamado a los asambleístas. Por favor, no le vengan a prostituir el tema de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Trátenlo con la mayor sensibilidad y responsabilidad. Cuidado nos asoman esos cantos de sirena de populistas que nos digan, tranquilos policías ecuatorianos, vamos a mantener el status quo. Eso es darnos un tiro en el pie. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y nosotros hemos sido muy responsables de decirles que capaz, hasta el 2044 nuestra expectativa de vida esté cubierta. Y las futuras generaciones, en seguridad social hay que pensar en sostenibilidad para el policía que todavía ni siquiera nace. Claro, de hecho tiene que ver con la posibilidad de financiar. Eso es todo. Pensiones, o sea, eso es todo. De financiar. Ahora, ¿cuántos son los clientes, entre comillas, del ISPOL? El ISPOL... Entre pasivos, activos... Sí, el ISPOL atiende a una población cercana a las 200,000 personas, de los cuales 51,000 son los asegurados en servicio activo, 21,000 son los asegurados en servicio pasivo y 7,000 viudas de Montepío. Pero además tenemos a los derechohabientes, a los hijos, a los huérfanos. Ajá. Por eso es que cubrimos al aproximado de 200,000 personas. En esta propuesta de ley hemos previsto un beneficio para nuestro personal de servicio pasivo. En la actualidad, la ley prevé que se incrementen las pensiones en el mismo porcentaje en que se incrementen el sueldo al personal en servicio activo. La última vez que eso aconteció fue en el 2012, es decir, hace 11 años. ¿Qué planteamos en esta propuesta de ley? Que como se van a realizar estudios actuariales cada 2 años, esa sea la oportunidad de revisar, y permito reiterarme el término, ¿no? Revisar, no vaya a decirse es que el coronel González dijo que cada 2 años van a subir las pensiones. No, esto hay que hacerlo de manera seria. ¿Por qué no se han subido las pensiones más de 10 años? Por esta condición legal, que cuando existe un incremento en el sueldo al personal de servicio activo, se les incremente la pensión. Entonces nosotros aquí lo que prevemos es que se hagan los estudios actuariales cada 2 años y sea este documento. ¿Y no ha habido un aumento? No. Desde hace 10 Mientras años. En el 2016 al 2021 estuvo vigente esta mal llamada ley de fortalecimiento, se estipulaba que el incremento de pensiones sea con base en el índice inflacionario. Como el índice inflacionario fue bajo, los incrementos fueron muy pequeños, iguales. Ya. Ahora, el otro eje central es el servicio de salud. Uh-huh. O sea, hay 2 cosas. La una es la pensión, el ser pensionado, el otro es el servicio de salud. ¿Cómo está la salud en el tema de la Policía Nacional? Muy precaria, porque lastimosamente hay que verle la causa igual estructural. En el año 2001 éramos 16,000 policías en servicio activo, 4,000 en pasivo, más familiares, una población cercana a 50,000 personas. Y nos atendíamos de muy buena manera en los 2 hospitales, el de Quito y Guayaquil, y en más de una treintena de centros médicos a nivel nacional. Ingresaron a partir del 2001 al 2004 4,000 policías por año. Duplicaron el pie de fuerza. Pasamos de ser 16,000 a 32,000 policías. Pero eso hay que multiplicarle por 3, por 4 a veces por los familiares, pero con la misma infraestructura hospitalaria. Pero hoy son 51,000. Eso es el problema, porque en el 2011 al 2014 se volvió a incrementar con las denominadas cohortes de 31,000 a los 51,000 policías activos, pero con la misma capacidad hospitalaria. Por eso es que sería inconcebible que por tercera vez se cometa este error al interior de la Policía Nacional y de la manera más, ¿cómo lo puedo decir?, popular para la gente, porque todos queremos tener más policías. Ingresen 30,000 policías, pero no se nos incremente la capacidad hospitalaria. O sea, yo creo que es el momento oportuno para que desde las huestes gubernamentales se analice la posibilidad, en primer lugar, de hacer algo que es justo, devolvernos $52 millones que el gobierno antepasado le retiró de las cuentas de la Dirección Nacional de Salud cuando eran recursos del ISPOL. ¿Cómo se deberían devolvernos eso? Con un hospital en la zona sur del país, un hospital básico de la Policía Nacional, por ejemplo en Loja. Lo digo al azar, pero eso lo determinará la Red Pública Integral de Salud. Otro hospital básico entre Manabí y Santo Domingo, puede ser en Chone, en el Carmen. Ahí estamos hablando de 2 hospitales básicos que bordean los $60 millones cuando no hay robo, ¿no? Cuando no hay robo con esos hospitales que construye Bukele, tranquilamente alcanzan en 60 millones o en 70 millones 2 hospitales básicos. Y hablar ya del nuevo hospital de especialidades de la Policía Nacional en el sur de Quito. El ISPOL tiene ahí un terreno que fue parte del atraco, Anchamás, ubicado en Uyumbicho. Ese sector es estratégico porque cubriría los valles, la zona sur de Quito, alcanza tranquilamente a una proyección hasta Cotopaxi, Tungurahua y yo me atrevo a decir hasta Chimborazo. Y la carretera Loa hasta Tandapi. Ahí construir un nuevo hospital de especialidades de la Policía Nacional. Uyumbicho ya está de nuevo en manos de la ¿o no? Uyumbicho está en nuestro poder. Nosotros podríamos inclusive ponerlo como parte de cofinanciamiento. O sea, lo importante es que se comprenda la necesidad de incrementar la capacidad hospitalaria de la Policía Nacional porque
30.000 policías, son 120.000 personas que si no hacemos esto va a colapsarle al sistema de salud policial, que de por sí ya tiene serias dificultades. Se están haciendo trabajos, por ejemplo está por reinaugurarse el centro médico de Tena y de Ambato, y queremos también seguir con los demás centros médicos, pero yo creo que ya hay que hacer una intervención bastante fuerte en el sistema de salud policial. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se relaciona el sistema de salud policial con el resto del sistema de salud? Nosotros integramos parte de la Red Pública Integral de Salud, que la integra el IES, que es el que más tiene, el ISFA, el ISPOL y el Ministerio de Salud Pública. Aparte de eso, cuando se ve sobrepasada esta capacidad resolutiva de los centros médicos públicos, uno puede recurrir a los centros médicos privados. Por eso es que en los 2 años de nuestra gestión hemos suscrito alrededor de 80 convenios con centros médicos privados a nivel nacional para que nuestros asegurados, cuando no puedan ser atendidos en estos hospitales públicos, sean trasladados a un centro privado. Ya. Coronel, ¿cuál es este momento? ¿Cuánto recibe el ISPOL de lo que se les descuenta al personal? Qué importante su pregunta, Juan Carlos, porque a veces la gente que no conoce la realidad nos critica y nos consideran llenos de canonjías o de beneficios, pero no saben la realidad. En la Seguridad Social General, usted aporta el 11.45 y el Estado le aporta el 9.15. En el ISPOL, el Estado le aporta el 26%, pero el asegurado aporta el 23.10%. Nosotros aportamos el doble de lo que un asegurado en el IES lo hace. Por eso es que luego nuestras pensiones, al menos cuando completan lo que yo digo, por lo menos los 30 años, que son pensiones muy buenas, salimos con una pensión digna, ¿no? Muchos nos criticarán, muchos nos hablan sin sentido, ¿no? Que somos unos arrogantes o que somos unos beneficiarios. No. Yo hace 30 años, cuando decidí ser policía, lo hice por vocación. Ni siquiera teníamos cabeza en la juventud para pensar en estos beneficios a futuro, ¿no? Pero lo que sí hay que comprender es que el policía trabaja el fin de semana, trabaja en el feriado, normalmente pasamos fuera de nuestros hogares, tenemos una serie de enfermedades profesionales. No estoy aquí en un plan de victimización, pero hay que entender las cosas. Por eso es que la Constitución prevé el régimen general de seguridad social y regímenes especiales para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Por ejemplo, ha crecido mucho el cáncer de estómago. ¿Producto de qué? De que tenemos todos los factores relacionados al efecto de esa patología. Comemos a deshoras, en cualquier lugar, sumado a niveles altos de estrés y sin ningún cuidado de salud preventiva. Aparte de eso, tenemos una serie de enfermos muy jóvenes con hipertensión. Yo mismo soy un paciente de hipertensión y tengo 47 años, producto de toda esta carga laboral y estresante. El policía, y sobre todo los mandos altos, ya no se desconecta ni siquiera telefónicamente. Claro. O sea, imagínese usted un comandante general que no conteste a las 2 de la mañana cuando se dio el bombazo de Mataje. Imagínese, eso es inconcebible, pero eso no se valora. Pero eso tiene una factura en la salud de cada uno de nosotros. Y así para abajo, o sea, no estoy hablando solo del comandante general. Todos los niveles subordinados tienen una cadena de reporte. Quería hablarle de un tema que es bastante actual, pero además bastante polémico, sí, el tema de la salud mental. El policía en general, todos, una persona siempre me dice, todos tenemos un problema mental en algún momento, sin embargo hay cierto tipo de profesiones donde, como el de policía o en general, que está enfrentándose constantemente a angustia, a crisis, a momentos muy críticos. ¿Cómo se refleja la salud mental de los policías en estas circunstancias? Bueno, como usted bien lo dice, yo no soy médico, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero por cultura general, el policía está sometido a mucho estrés. Y peor aún en sociedades violentas como lo que ahora vive el Ecuador. Años atrás, cuando uno veía un evento de escándalo, se disponía el traslado de una unidad policial. Se aplicaban las balizas y las sirenas y era suficiente para el control. Ahora se envían 2, 3 unidades y son agredidos. Claro, no pueden entrar a barrios. Es terrible, o sea, el respeto a la autoridad se ha perdido. Ahora hubo este asesinato recién por un muchacho, ¿no? Es terrible, entonces imagínese el nivel de estrés que tiene ese policía. Pero no solo eso, el nivel de violencia al que es sometido, y claro, hay mucha deuda todavía institucional en ese campo, en la salud mental, no solo de los policías, de la sociedad en general, pero sobre todo de los policías. Hay mucho por hacer, hay que ver este tratamiento, este abordaje integral que se le debería hacer. Por ejemplo, al policía que participa de un evento de enfrentamiento armado.
Claro. Nosotros lastimosamente no tenemos todavía niveles altos de seguridad ocupacional que nos permitan suspenderle de funciones hasta que él pueda recibir una evaluación psicológica, sino que inmediatamente al otro día está trabajando, ¿no? Procesos de estrés postraumático. Imagínese, a mí me pasó, yo fui uno de los primeros secuestrados en el paro del 2019, el 5 de octubre, el sábado 5 de octubre yo estuve secuestrado en Niza. Bueno, el martes, porque en Niza, por el sector de Alausí. Ya. ¿Qué pasa? Al lunes nos liberaron y el martes tuve que estar trabajando. Ajá. Y todavía siguieron los días de presión. ¿Cuándo me percaté del evento postraumático? Un año después. Ya. Cuando se daba el aniversario, yo veía las noticias y brotaron lágrimas sin sentido. Y una psicóloga que estaba al lado mío me explicaba que era un evento postraumático no procesado. O sea, como le digo, y este es un ejemplo pequeñísimo, ¿no? No ningún tipo de atención. No, porque nosotros en la formación tenemos una convicción, ¿no? Hay que morder los dientes y sigamos. Por eso le digo, yo estoy un pequeño ejemplo, y le digo, no vengo en el plan de victimización, sino que le cuento una anécdota personal. Pero imagínense los compañeros que a veces son heridos. Ahora mismo tenemos al cabo Matute, que estaba custodiando a un PPL en el hospital Abel Gilbert de Guayaquil, y que fue asesinado este PPL y lo hirieron a él. Y él está todavía en estado crítico. Cuando se recupere, le daremos unos días de descanso y todo, pero tenemos que volver a trabajar. Esa es la vocación policial. Por eso es que la sociedad a veces es bien ingrata con los policías ecuatorianos. Nos exigen estándares muy altos. La pregunta es, ¿y qué se nos ofrece como sociedad? Porque creo que vemos mucha televisión, me parece. Esa es otra, mire, en un enfrentamiento... Me parece que hay un enfrentamiento... Y vea, no es broma lo que estoy diciendo, es porque mucha gente están muy vinculados a las series, a lo que ven en internet, en TikTok, y entonces ven comportamientos policiales de distinta naturaleza en cualquier parte del mundo. Ahora, antes tenía el policía, y no sigue teniendo el policía en la esquina, pero ahora tiene el policía en la esquina más toda la información que circula por su cabeza, por su celular o su computadora sobre el comportamiento policial. Así es. Tenemos lo que podríamos denominar la era de la opinología. Todo mundo se vuelve experto en redes sociales sobre todo, ¿no? Y del tema que sea, porque un día estamos en un tema y al otro día migramos al siguiente. Pero le doy un ejemplo. Muy pocos comprenden lo que es el evento en sí de un enfrentamiento armado. Entonces, exígenos. Es que el policía tenía que haberle disparado a la rodilla derecha. Es más, si le daba en el brazo no pasaba nada. No terminan de entender lo que es la visión de túnel en un momento de estrés y cuando la adrenalina está al máximo, que los niveles de precisión disminuyen ostensiblemente. De acuerdo, pero se supone, la gente dice, obviamente, con razón o sin razón, que para eso está entrenado un policía, que para eso se le entrena. Ya vamos a hablar de cómo se da este tipo de entrenamiento, porque es muy importante para comprender básicamente cuáles son las condiciones de la seguridad social, que es la seguridad humana del Policía Nacional. Ya volvemos. Enseguida regresamos con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, los hechos en caliente. 18 horas, 40 minutos. La mejor tradición del año llegó al Dan Carton. Disfruta con nosotros de la auténtica panesca y vive con tus seres queridos una experiencia gastronómica única. Disponibles en todos nuestros restaurantes. Pide allá. Contáctanos al 0998-320-6894 o en reservas@dancartonquito.com. La leyenda viva del folclore latinoamericano llega a Quito. Los Carcas. Los Carcas en concierto. Toda su historia, toda su música. Los Carcas en concierto. Los Carcas en un concierto íntimo. Quito, Teatro San Gabriel, jueves 9 de marzo, 20 horas. Entradas a la venta, boleterías del teatro. Compra en línea en www.ticketshow.com.es. Los Carcas, exclusivo. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Horas con 41 minutos, ya estamos de vuelta conversando con el señor coronel
Renato González Peñarrera, coronel de Estado Mayor y director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Coronel, hay algunos cambios que me fijo existen adicionales en la nueva ley. Se plantea una nueva estructura para el ISPOL, se plantean nuevos incorporaciones o representaciones en el Consejo Directivo. ¿Qué destacaría usted de todo esto? Sí, la intención es democratizar la toma de decisiones en el Consejo Directivo. En la actualidad está integrado por el ministro del Interior o su delegado, por el comandante general, por el director nacional de Administración de Talento Humano, por el director de Bienestar Social y por el subsecretario. Los últimos nombrados son oficiales o directivos en servicio activo. Y además 3 vocales que vienen del servicio pasivo, 1 en representación de los directivos y 2 en representación de los técnicos operativos. ¿Qué se propone? En primer lugar, basados en una asesoría del ingeniero Rubén Darío Avendaño, que es un colombiano experto en gobierno corporativo, el introducir a un experto para la toma de decisiones. ¿A qué nos referimos? Ojalá mañana pudiéramos contar en este Consejo Directivo con un Augusto Latorre, con un Marco Antonio Proaño Maya, expertos en seguridad social. En calidad de consultores. Claro, como un vocal que tenga un voto, pero que sobre todo nos dé su experiencia en mercado de valores, en inversiones, en todo esto, que en este momento no lo tenemos. Pero usted verá, son policías de servicio activo o de servicio pasivo. Y también se prevé la nueva estructura de este Consejo Directivo de la siguiente manera. Se mantiene el ministro o su delegado, porque el Ejecutivo tiene que estar presente, ¿no? Aporta el 60% de las pensiones y además del aporte patronal. El comandante general, que por ósmosis es el representante de todos los de servicio activo. Un representante del Banco Nacional, que es el inspector general. Un servidor directivo escogido democráticamente en servicio activo. Un representante de los técnicos operativos en servicio activo escogido también con una votación. Mire que ella gana representación lo que se denomina la tropa, ¿no? Y los otros 3 vocales que hemos manifestado, además de este vocal externo. ¿Y cómo se elige esto? El proceso lo tendríamos que reglamentar, pero la intención es que esta nueva integración le sume a un representante de las clases en servicio activo que en este momento no lo tiene. Perdona la pregunta, ¿hay asamblea de clases como tiene el ejército? ¿Hay una asamblea de... No. Recordemos que nosotros somos instituciones obedientes, jerarquizadas, disciplinadas. No es que impera la democracia en la Policía Nacional, no. Estos serían procesos innovadores para elegir a sus representantes, que ya los tenemos en la cesantía. En la cesantía se hace una asamblea nacional una vez al año y se eligen a los representantes a ese conglomerado. Un tema clave aquí que me parece para lo que usted denomina el atraco a los fondos del ISPOL, y es el tema de la auditoría sobre cómo se hace el seguimiento de los procesos, de las decisiones que toma el Consejo Directivo del ISPOL. ¿Cómo ocurre esto? Mire que en la actualidad lastimosamente estamos atados de mano porque solamente nos puede auditar la Contraloría General del Estado. Nosotros cuando nos hicimos cargo quisimos contratar a estas famosas firmas como Deloitte & Touche o Ernst & Young y no podíamos. Por eso es que preveemos en este nuevo cuerpo normativo la posibilidad de que sí contemos, independientemente de la auditoría que nos haga la Contraloría General del Estado, que invertamos, no sé, unos $200,000, $300,000 en una auditoría externa, forense sobre todo, y que nos vea, sobre todo, confirmar los datos que en su momento salga de la institución pública. Ese es un avance. Otro avance es lo que le habíamos manifestado, este comité de fiscalización y esta auditoría interna, que va unido a lo que estamos ya implementando. En mes de abril tenemos que terminar la implementación de la norma ISO 37001 antisobornos y algo que no existe en el país, la 37301 de cumplimiento, es del año 21. No hay ninguna institución pública o privada en el país que la tenga. Nosotros queremos ser los pioneros, que en abril habremos implementado la norma 37301, pero ningún control es suficiente, peor con la cantidad de recursos que tiene el ISPOL, porque siempre la tentación humana va a estar ahí presente. Por eso es importante dejar un gobierno corporativo fortalecido con controles horizontales y verticales. Hemos previsto también una posibilidad que es importante, el dar un segundo crédito hipotecario que en este momento no lo podemos dar. En la actualidad solo se puede dar un crédito hipotecario y hasta 20 años plazo. Nosotros lo estamos ampliando en la propuesta de ley a 25 años y que si alguien ya pagó un primer crédito hipotecario, tenga opción a un segundo crédito hipotecario. ¿Esto no puede crear un riesgo sobre hipoteca o hay que esperar que se pague? La idea es el siguiente, claro, la idea es el siguiente. Alguien, por ejemplo, de Cabo Segundo... porque fue la causa de la crisis del 2008, ¿no? En Estados Unidos. Claro. Pero ese es el riesgo hipotecario, ¿no? Sí. Acá lo que planteamos es lo siguiente. Alguien de Cabo Segundo se endeuda en un departamento, lo terminó de pagar de sargento segundo y cuando está por retirarse quiere ahora comprarse una casa. Es otro bien. Claro. Entonces la garantía ya está cubierta porque además ya se pagó. Esa es la intención. Pero en este momento, si alguien ya pagó un primer hipotecario, no puede acceder a un segundo hipotecario, así tenga la capacidad de endeudamiento. Es un despropósito, ¿no? Ahora, ¿cómo está funcionando el ISPOL después de el gravísimo déficit que tuvo y que entiendo sigue
mantiene aún sobre el tema desde cuando se descubrió en la práctica esta falta de recursos, este atraco, como usted lo menciona, del ISPOL. ¿Cuáles fueron los malabares que tuvo que hacer el ISPOL para poder seguir cumpliendo? Porque sobre todo hay que seguir cumpliendo con las obligaciones. Claro, cuando me preguntan cómo está sobreviviendo el ISPOL, se me viene a la mente la canción de Víctor Heredia, me parece, sobreviviendo. Cuando yo asumí el ISPOL en el año 2021, en mayo, teníamos recursos para 2 meses de pensiones, 52 millones en caja. Eso era casi nada. Yo tengo que reconocer y agradecerlo. Y además yo soy muy frontal. Yo no soy ningún esbirro del gobierno actual, pero hay que decir las cosas como son. La sensibilidad del presidente Lasso, que en su momento le dispuso en mi presencia al doctor Simón Cueva, ministro de Economía, que nos transfieran lo más oportunamente posible los recursos, nos ha permitido recuperar liquidez, al punto que el año anterior pudimos ya colocar 340 millones de dólares en préstamos a nuestros afiliados. Y somos el instituto al que menos se le debe. Al cierre de diciembre nos debían 95 millones de dólares, al ISFA me parece que es una cifra cercana a 400 millones, y del IES mejor ni hablemos. Pero esto ha permitido, ¿por qué? Porque ha existido ese afecto, esa predisposición del presidente de la República. Además, recordemos, el año anterior rompimos un récord. Recuperamos 340 millones de dólares de la corrupción. Eso es algo que yo siempre he dicho y lo puse el otro día en Twitter. Los infames que atracaron al ISPOL jamás le van a perdonar al presidente Lasso habernos dado el apoyo político para recuperar estos recursos. Por eso es que cuando vemos las consecuencias del ámbito político ecuatoriano, nunca debemos perder de mira el caso ISPOL. Muchos de los votos que en su momento censuraron a la entonces ministra Romo se repitieron hace pocas semanas en contra del exministro Patricio Carrillo. Y le aseguro que de seguro, pero sí, de seguro, hay recursos del narcotráfico, de la minería ilegal, de fuerzas políticas para estas actividades desestabilizadoras, pero también de quienes atracaron al ISPOL, porque es un eje transversal, los actores se repiten. Muchos de los actores del caso ISPOL se los ve nombrados en el tema Las Torres, los vemos en el caso Seguro Sucre, en el caso Vizcay Capital, son los mismos. Y usted lo conoce, Juan Carlos, porque usted ha investigado. Usted es un periodista de investigación que sabe muy bien las prerrogativas que han tenido muchos actores políticos en este país. Ahora, en ese punto quiero ir al tema judicial. ¿Cuál es la situación judicial en este momento de los recursos que se están siguiendo en contra de quienes están acusados de estos atracos? Esa es una deuda pendiente porque lastimosamente en Estados Unidos ya existen 2 autores confesos y que están purgando sentencia. Me refiero a John Luzuriaga, el ex director de riesgos del ISPOL, y a Luis Álvarez, el ex gerente de operaciones del DCEVAL y también ex funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Pero en el país todavía no hemos llegado a ningún juicio. Estamos los más avanzados en etapa de evaluación y preparatorio de juicio, que fue el caso Citadel, donde solo los pasaron a juicio a los eslabones más débiles. Luis Álvarez, que está en Estados Unidos, y a su yerno Gonzalo Navarro. Y fueron sobreseídos en primera y en segunda instancia el señor Javier Neira Salazar y su esposa, la señora Oriana Rumbea. Ese es el caso más avanzado. Luego tenemos uno de peculado aquí en Quito, que la semana anterior tenía que instaurarse nuevamente la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio. ¿Sabe qué pasó? Uno de los abogados presentó un certificado médico, se lo pospuso para abril. Y así vamos más de 28 meses que no tenemos un solo sentenciado en el país, en el caso ISPOL. Aunque se llevaron 900 millones, aunque ya hemos recuperado 340 millones, hasta el momento el país, la justicia, el sistema penal ecuatoriano, que está plagado de beneficios y de prebendas para los potenciales victimarios, nos revictimizan al conglomerado policial. ¿Es posible continuar con el camino de recuperar los 500 y pico millones más? Es plenamente plausible, pero depende de un factor fundamental. Nosotros no solo eso, claro. Yo le he dicho que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. ¿Sabe por qué lo recalco? Porque hay 125 millones de dólares confiscados en Estados Unidos en el Safra Bank. Hay 25 millones de dólares que están en disputa entre el DCEVAL y la Fish Corporation. Pero el Citibank Nueva York tiene que venir a negociar con nosotros primero, pagarnos lo que del 2016 al 2020 cobraron y una indemnización. Pero yo le pregunto a usted, Juan Carlos, si va el coronel Renato González al Citibank Nueva York a golpear la puerta, ¿le van a atender? Yo tengo que llegar revestido del apoyo de un gobierno. Por eso es que es importante para nosotros el apoyo que en su momento nos ha dado el señor presidente Guillermo Lasso y que aspiro continúe en el poder dándonos ese apoyo. Por eso es que nunca le descarte que detrás de todas estas actividades desestabilizadoras, antidemocráticas, también hay muchos intereses de por medio. Al ISPOL le robaron 900 millones de dólares. Hemos recuperado recién 300. Los 600 millones de dólares están pagando de todo.
¿Usted cree que esa plata es la que existe, esa plata está circulando, es decir, esos 600 millones? Pero obvio, pues no ve que en el ISPOL se hacían transferencias al DCVALE, el propio DCVALE nos custodiaba casi... ¿Qué es el DCVALE para nuestros...? El DCVALE es un custodio, ¿no? Sí. Es el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores. O sea, cuando uno realiza una transacción en la bolsa, el custodio es el DCVALE. Ese es el rol del DCVALE, es un custodio y un compensador. Lastimosamente el ISPOL por varios años tenía 700 millones custodiados en el DCVALE, aparentemente. Luego se logró descubrir que el DCVALE no tenía eso, sino las propias empresas del señor Cherres, que era una especie de... O sea, que lo custodiaron. Era terrible, o sea, porque el señor Cherres asomaba como asesor del ISPOL, como inversionista, luego era el subcustodio del DCVALE y todo eso. ¿Pero a qué voy yo? Recién hemos recuperado los 300 millones que estaban en el Banco Central al nombre de Naps Cunco, que es una filial del Citibank Nueva York. Pero, ¿y los otros millones dónde están? Están circulando afuera, pues. Están circulando entre todos esos, entre comillas, inversionistas, que algunos de ellos inclusive están refugiados cómodamente en México. Ahora, ¿qué pasó o qué ha pasado con los oficiales o los altos mandos que eran parte del ISPOL durante estos sucesos? Nosotros hemos presentado las denuncias, hemos rendido versión, sobre todo le voy a decir los dos nombres de los exdirectores generales, entre ellos Enrique Espinosa de los Monteros y David Iván Proaño Silva. Pero ahí viene toda esta serie de beneficios horizontales y verticales que tienen los procesados en el país. Fueron detenidos inicialmente, recuerde usted. Sí. Luego uno de ellos planteó el habeas corpus. Quien prostituyó eso fue Enrique Espinosa de los Monteros. El 12 de abril, un día después de las elecciones del año 21. Ese día prostituyeron y con un habeas corpus salió de la cárcel 4 y se mantuvo en libertad. Posterior a eso, el resto... medidas cautelares? Es que ahí viene el arreglo. Posterior a eso, el resto de procesados, ¿qué es lo que piden? Trato igualitario, claro. ¿No? Entonces estaba con arresto domiciliario y el resto de medidas cautelares. Luego, David Proaño Silva, que tiene una enfermedad catastrófica, no podemos publicitarla, bueno, él recurrió a su derecho, que es plantear que se le cambie la medida de arresto domiciliario que estuvo desde un inicio, y se la cambiaron por presentación periódica y provisión de salida del país. Así se mantienen. ¿Pero qué pasa con el resto de procesados? Trato igualitario. Está bien, o sea, ¿sabe qué pasaría si el señor Cherres regresa acá? ¿Pero qué dice la justicia? Porque la justicia tiene que evaluar cada caso. Pues esto, o sea, no es un sindicato, digamos. No. Aquí es súper sencillo. No es un sindicato de... No. Aquí los jueces únicamente dicen, a ver, el procesado X tiene estas medidas y el resto de abogados, que además se coordinan muy bien, dicen, a mí aplíqueme la misma medida. Y tiene que hacerlo, por este principio de trato igualitario. Por eso es que le digo, mire, están con prohibición de salida del país y presentación periódica. Si mañana es extraditado al señor Cherres de México, estará menos de 24 horas detenido. Porque sus abogados lo primerito que van a plantear es trato igualitario. Ese es el país, ese es el sistema penal ecuatoriano. Por eso es necesaria una intervención y una reforma integral de la justicia ecuatoriana. Seguimos todavía prostituyendo los habeas corpus y las acciones de protección. Y no existe una predisposición para que las acciones de protección se limiten geográficamente. Yo estoy en Loja y presento una acción de protección para un detenido que está en Manabí. Le emiten la boleta de escarcelamiento, se fuga, y después se deja sin efecto esa boleta. Pero ya se fugó, pues. Y después, otra vez, los policías que ya están sobrecargados laboralmente tienen que estar tratando de ubicarlos. Lo que acaba de pasar en Cuenca, ¿no? Con 2 femicidas. Ese es el país de Manuelito. Coronel, me olvidaba una pregunta. ¿Qué pasa con el proceso de extradición de Cherres? De la última información que yo dispongo, fue entregado ya por parte de Cancillería del el embajador Juan Carlos Holguín, que lo entregaron ya en México. Sí, allá está el doctor Francisco Carrión, si no recuerdo mal, embajador de Ecuador, fue entregado en Cancillería México y tiene que seguir el proceso. Hoy comprendemos que eso lleva tiempo porque también existe una serie de recursos a los cuales puede recurrir el señor Cherres en México. Pero aspiraríamos que tarde o temprano venga por acá. Pero en el plano personal, Juan Carlos, créame, yo quisiera que primero se vaya a Estados Unidos. Que lo lleven a Estados Unidos, que lo sentencien. ¿Estados Unidos también lo reclama? Es prófugo de la justicia norteamericana. Él está sindicado por infracciones a la FCPA, que es la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. Pero además, los dos confesos, tanto Álvarez como Luzuriaga, ya reconocieron que él les pagó 2.6 millones en un caso, en el de Álvarez, y 1.3 millones de sobornos en el caso de Luzuriaga. Última pregunta, coronel González. ¿Qué ha aprendido usted en este camino siendo director del ISPOL? Oiga, en el plano personal, sabe que yo terminé una maestría en el IAEN y hasta ahora no puedo realizar la tesis, así que aprovecho para el rector del IAEN pedirle la paciencia, la prudencia y sobre todo, no sé, alguna indulgencia para que me permita realizar la tesis. Pero como me dijo una vez
uno de los profesionales más probos que tiene este país, Abelardo Pachano. Me dijo, coronel, no se queje, está haciendo un PhD empírico. Y la verdad que estos temas de fideicomisos y de inversiones, nosotros no los conocemos. O sea, son temas que no le dan a un policía, ¿no? Que me ha tocado aprender a la dura, pero que ha sido muy satisfactorio. ¿Usted por qué ingresó a la dirección? ¿Por su condición de investigador? Para nada. Yo fui trasladado en el año 2020, en agosto, por parte de mi comandante general de ese tiempo, Patricio Carrillo. Yo era una persona muy cercana a él y de su confianza, y me solicitó que me traslade con el pase al ISPOL para ayudar a entender qué es lo que nos hicieron, porque a estas alturas recuerde que ni siquiera entendíamos, y el señor Cherres salía con sus micrófonos muy dicharachero, ¿no? Luego, cuando ya logramos entender y logramos presentar inclusive las primeras denuncias, después ya vino la disposición de que me haga cargo de la dirección general, así que no soy ningún patriota ni tampoco asumí la dirección general como una misión voluntaria, no, fue impuesto, pero a eso estamos expuestos los policías nacionales. Ahora, también supongo que habrá consolidado un equipo de gente que ha aprendido también mucho de esto. No, muchas gracias por traer a colación el tema. Esto no es de una persona. Yo siempre lo he dicho. El Renato González es descartable. Me da mucha satisfacción que atrás de esta persona que es la visible existe un verdadero equipo de profesionales, tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito técnico, en inversiones, en riesgos, porque ahora sí podemos decir que hay un análisis de riesgo en el ISPOL, pero todos ellos son los artífices de la recuperación, no una sola persona. Muchísimas gracias al coronel Renato González por haber estado con nosotros en los micrófonos. Son las 18:58. Les agradecemos también su cordial atención y les recordamos que este programa se retransmite todos los días, al día siguiente, a las 6 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, coronel. Una buena noche. Muchas gracias. Radio Sucesos presentó Mesa de Análisis, el Estado de la Nación. Los hechos en caliente con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca.